Me tenía que salir un barro justo el día que voy a grabar. Qué suerte. Saben, las consolas clónicas son algo que surge desde los días del punk. Incluso Nintendo llegó a tener su propia línea de consolas inspiradas en el punk, las cuales integraban juegos deportivos y otros gráficos. Esas eran las TV Color Game, que estoy dejando una imagen por acá. Ahora bien, si hablamos de Nintendo y de las consolas clónicas o piratas, inevitablemente invocamos el nombre de la Polystation, la cual tuvo un lugar muy especial en Latinoamérica durante los años 90 e inicios del 2000. Un poco de historia. Las Famiclone o clónicas son esos sistemas que copiaban el hardware de la NES, logrando bajar su precio al simplificar los circuitos del sistema y usar materiales de menor calidad. Se volvieron muy populares a inicios de los 90, especialmente en mercados emergentes como China, la India, Corea del Sur, Europa del Este y Latinoamérica, donde generalmente no había representación oficial de la marca de la gran N. Lo irónico es que al inicio algunos de estos clones salieron de las mismas fábricas donde se manufacturaba la Famicom original. Y aunque muchas trataban de alejarse del diseño de la consola original, llegando incluso a copiar la cáscara de la Sega Genesis y la Master System, en ocasiones otras copiaban directamente los diseños oficiales de cada región para tomar un poco de ventaja sobre el conocimiento de la marca de Nintendo. Pausa para mencionar que la crisis del videojuego del 83 se vivió de formas diferentes alrededor del mundo y, por ejemplo, en Europa proliferaban los microordenadores y no las consolas de videojuego. Por eso las clónicas preferían imitar estos microordenadores que las consolas, además de que habían diferentes legislaciones respecto a eso. Incluso habían clónicas que llegaban a integrar teclado para ejecutar programas y juegos educativos. Muchas gracias por la aclaración. Sigamos. La tecnología avanzó y para mediados de los años 90 se desarrolló un chip capaz de imitar las funciones de la NES, lo que hizo posible reducir aún más el tamaño y costo, dando espacio para experimentar. Por supuesto, los gráficos de 8 bits ya se habían quedado rezagados mientras la generación de los 32 y 64 bits dominaba. La respuesta fue imitar la apariencia de las consolas de nueva generación, lo que hace surgir el modelo de Polystation. Saben, por esto de copiar la carcasa de tantos sistemas es que todos se veían igual, además de que todos tenían relativamente los mismos gráficos, y por eso es que a muchas mamás todo les parece Nintendo. Creo que de ahí surge. Así como la tecnología permitió reducir el tamaño de los componentes de la consola, ahora se podían incluir docenas de juegos, miles, millones de estos. Bueno, no exactamente. Son muy conocidos los cartuchos que traían 999.999 juegos, que en realidad solo traían hasta 5 o 6 juegos repetidos o divididos por niveles. También fueron muy populares los hack ROMs. Salieron juegos que eran ports de otras consolas que no habían salido en el NES. Por ejemplo, está el Sonic de Master System, que también había cartucho de NES, y varias adaptaciones de Street Fighter 2 y de Dragon Ball Z. De hecho, por acá tengo algunos cartuchos de Polystation de cuando yo tenía una con mi hermano. No sé quién de los dos fue el que marcó las etiquetas, las rayó, pero solo para que vean cuánto llegó a reducirse los circuitos. Acá vamos a desarmar uno. Y si se dan cuenta, todos los ROMs están en este único circuito. Claro, había unos de mejor calidad que en vez de tener esta gotita como de silicón, tenían circuitos integrados y eran los que generalmente solo traían uno o dos juegos. Pero lo más común era ver esto. ¿Ven? Todo ese plástico desperdiciado. Había algunos de buena calidad y muy interesantes. Entre los hack ROMs que más recuerdo son, por ejemplo, Mario 8, que en realidad es Dondoko, y también Tiny Toon Adventures. Bueno, ahora que lo pienso, muchos juegos de NES los llegué a jugar más en Polystation que en NES porque habían pocos juegos de NES disponibles. Claro, las grandes empresas también modificaban los sprites, los colores y el diseño de los juegos en orden de la regionalización. Y esa es otra cosa, gracias a lo barato de los cartuchos y a la variedad de juegos, te podías encontrar con algunas joyas ocultas que oficialmente no estaban disponibles en tu región. Era algo que dependía mucho de la suerte, pero gracias a eso pude jugar Ninja Gaiden, Tiny Toons Adventures 2, Ninja Turtles, Wappen y Kunio-kun no Nensetsu Soccer.
que es de los pocos juegos de fútbol que he disfrutado y que varias veces hemos llamado con mi hermano Fútbol Shaolin por estar lleno de movimientos especiales y efectos en pantalla. Por eso, estas consolas tienen un lugar muy importante en la memoria de muchas personas, particularmente en Latinoamérica, donde casi no había mercado para los videojuegos y el existente era considerado como muy caro, innecesario o un lujo. Y esta era tristemente la única alternativa que a veces le quedaba a muchos. Yo conocí personalmente muchos juegos gracias a esto, ya que era esto o los cafés internet. Y sí, hubieron consolas de segunda mano y sí hubieron otras alternativas también, pero esas fueron ya entrando en los años 2000, mientras que a finales de los 90 era lo que había. No solo la NES sufrió de piratería. Master System y Mega Drive o Genesis también tuvieron sus clones, los cuales fueron populares en Europa y Sudamérica. En Sudamérica particularmente gracias a la compañía de tecnología Tectoy, que contaba con la licencia de manufactura de la Genesis, de la cual sacaron incluso un modelo 3, y juegos hasta finales de los años 90. A día de hoy sigue fabricando sistemas clónicos, aunque más enfocados en imitar a la Wii y a la Xbox con juegos de gráficos que parecieran sacados de Flash. Los años 2000 cambiaron un poco las cosas. El acceso a la computación y gradualmente al internet dieron paso al boom de los emuladores y a los juegos de PC. Además, el chipear consolas y el mercado de segunda mano fueron los que pusieron el gaming de consolas al alcance de más familias. Las clónicas llegaron a ser más como un regalo para niños muy pequeños, usando empaques más llamativos, con personajes de moda y algunas reduciéndose tanto de tamaño que llegaron a ser solo un control con salida de video. Con el tiempo, la calidad bajó. Algunos perdieron la ranura para cartucho, lo cual solo dejaba los juegos que venían integrados. Otra cosa con la que no contaban muchas clónicas fue el cambio de tecnología de las pantallas. Los nuevos paneles con mayores tasas de refresco no permitían usar la pistola de luz. Un accesorio que, pese a ser usado en pocos juegos, o prácticamente solo en Duck Hunt, era divertido. Y la alta resolución hacía ver terribles los gráficos que salieron a través de ese cable compuesto que aún hoy en día siguen utilizando algunos fabricantes. Mientras todo esto pasaba, otros sistemas copiaron a la Game Boy Advance, PlayStation Portátil, incluso a la DS. Todos con la premisa de usar una pantalla ámbar de matriz que no innovó en nada y que también se fue adaptando a la estética de cada época, siempre con materiales cada vez más baratos. En el 2016, Nintendo lanza la NES Mini, una consola que se vale de la nostalgia y la escasez programada. Esto ayudó a revivir nuevamente las clónicas, las cuales realmente nunca se fueron, solo evolucionaron. Este movimiento sería imitado por otras grandes compañías como Sony y Sega. Hay que destacar que existe todo un submundo de la emulación y de las micro-PCs. Gracias a placas como las Raspberry ahora es posible que sistemas más limitados puedan correr sistemas operativos de distribuciones Linux bastante ligeras que han logrado emular diferentes consolas de incluso relativamente recientes generaciones. Así que no es de extrañar ver equipos más pequeños que tengan compilaciones de juegos de diferentes consolas. Además, ahora es mucho más fácil hacerlo. Incluso una TV Box puede hacerlo. Y esto tuvo sus consecuencias, ya que algunos sistemas retro se basan en este tipo de arquitecturas, y Sony tuvo problemas, ya que se encontró que ellos estaban utilizando un emulador de código abierto, y además la placa que estaban ofreciendo con las capacidades que estaban ofreciendo era muy limitada. De hecho, hubieron tutoriales en YouTube de cómo armar tu propia microcomputadora con mejores características y más potencia que la PlayStation Mini. Entonces, se podía ahorrar mucho dinero y tener un sistema mucho más avanzado. Incluso no tenías que ser un programador. Ahora hay formas de instalar sistemas operativos que son mucho más amigables. Así que le salió mal a Sony. Aún así, las clónicas no tardaron en imitar este movimiento. Se adaptaron a esta ola de la nostalgia y empezaron a tener otra vez carcasas parecidas a la de la NES y la del Super Nintendo, también a la del PlayStation Mini.
Aunque ahora hay equipos más avanzados que te permiten expandir la memoria a través de micro SD, integrar tus propios ROMs o instalar un sistema operativo alternativo. Aún así, el futuro sigue encaminado a los contenidos digitales y el streaming de juegos, por lo que las grandes empresas van a hacer lo posible por vender las experiencias retro como parte de una suscripción o en paquetes especiales. Mario 3D All Stars. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este que fue mi primer video. Yo ya tenía este proyecto desde hace tiempo y estaba tratando de pensar cómo empezar y me animé de esta forma. Sé que aún me falta mucho que hacer en cuanto a edición y en cuanto a sonido, además de que veo un grano extraño en el video, pero iré arreglando eso poco a poco. He estado en otros proyectos, de hecho soy Tesla en un podcast que se llama Time Up, que les voy a dejar el enlace en la descripción, en donde con unos amigos también hablamos de todo este mundillo de lo retro y de la cultura pop. Espero poder seguir sacando más contenido y si ustedes tienen sugerencias o comentarios, con mucho gusto los leeré.